Todo mi trabajo con el bisturí, simplemente cojo así y elimino, ¿no? ¿Ya? Entonces el bisturí. Forma correcta de cargar la hoja de bisturí, ¿ya? Después tenemos acá otros, estas son las cándulas de una sonda canalada, se llama estilete, que son para cirugía generalmente de fístulas, ¿no? Para meter un huequito acá y por acá no sé de dónde vendrá. Entonces, para ver el tamaño, introduzco por acá y veo hasta dónde llega. O si es un más grande, también puedo utilizar la sonda canalada, ¿no? Para cirugía, por ejemplo, de fístulas rectales o cualquier fístula, ¿no? Que ha tenido un absceso y ha quedado un orificio donde siempre en una pus, para investigar hasta dónde llega se utiliza el estilete y también las ondas acanaladas, ¿no? Luego tenemos acá las pinzas de disección, ¿no? Que son esta es con diente, ¿no es cierto? La forma correcta es esta, de cogerla, ¿ya? Y la pinza sin diente, la pinza de disección sin diente, ¿ya? Luego tenemos las tijeras dentro del de corte, ¿no? Acá tenemos la tijera de Mexenbaum, ¿no? Que es una tijera finita, muy delicada. Es una aberración cortar con la Mexenbaum, por ejemplo, hilos, ¿no? Si yo los veo, cuando yo veo recientes que hacen, yo agarro con otra pieza y le agarro así en la mano, ¡tac! Para que se acuerden todo su vida. Entonces la tijera, hay diferentes tamaños, hay para cirugía pediátrica, medianas y más largas. Incluso hay una más larga, bien igualita a la Mexenbaum, que es bien larga, que es hay pacientes gordos, grandes, ¿no? Obesos de 120 kilos, por ejemplo, la barriga es asá. Entonces tú tienes que pararte un banquito para poder mirar. No, sí, es verdad. Entonces, para profundidades es la tijera de Nelson, ¿ya? Pero es igualito, el mismo modelito, pero es mucho más largo. Para profundidades. Siempre hay rectas y curvas, siempre, ¿ya? Luego tijera una tijera de Mayo, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, tiene una rama roma y la otra es aguda, punta aguda. Hay dos romas o dos agudas también, ¿no? ¿Ya? Esta es la tijera para cortar los hilos, cortar las gasas, ¿no? Lo que quiera yo. Ok. Luego tenemos, acá hay otra pinza de disección, larga, para profundidad, por ejemplo, para un paciente gordo, obeso, yo quiero estar haciendo una sutura intestinal. Con esta no voy a alcanzar pues hasta llegar a mi objetivo, ¿no? Entonces, con las pinzas largas de disección. O por ejemplo, estoy con una pequeña incisión acá y quiero secar por acá la cavidad abdominal, con una gasa, no me han puesto gasas, ¿no? Bueno, ¿qué importa? Con una gasa no voy a poder introducir hasta donde yo quiero llegar, ¿no? Porque a veces hay peritonitis difusas, por ejemplo, yo quiero secar, ¿no? Secar la zona donde está conteniendo la secreción, entonces con las pinzas de disección, ¿no? Todo lo que es para profundidades generalmente sin diente, ¿no? Sin diente. Luego tenemos dentro de las de prensión, tenemos las pinzas hemostáticas, ¿no? Las pinzas hemostáticas, acá tenemos Kellys, ¿no? Estas son piezas de Kelly, ¿ya? Miren, las ranuras están hasta acá nada más, las de Kelly, ¿ya? Hasta acá nada más, las Kelly, ¿ya? Ok. Las piezas hemostáticas, el tamaño va a ser determinado por el tamaño del vaso que yo quiero ligar. Si yo quiero ligar un vaso pequeñito, utilizaré una mosquito. Si quiero utilizar un vaso un poquito más grande, una Kelly. Si ya es, por ejemplo, una arteria renal o una vena renal o esplénica, etcétera, con PEAN, ¿no? Con PEAN. Y si es que es más grande, ¿no? Por ejemplo, una ilíaca, una cosa de esas, con Rochester, las pinzas de Rochester, o que también que son más grandes que las PEAN. No me han puesto PEAN acá, pero es más grande que la Kelly, ¿ya? A ver, vamos a ver. Este mosquito, Kelly, me faltan las PEAN. Esta es una PEAN, ¿ve? No, espérate. No, esta es una Rochester. Esta es una pinza de Rochester, ¿ya? Esta es una pinza de Rochester porque es bien grande. Acá, entre esta y esta es la pinza de PEAN. ¿Dónde está acá? No la veo, ¿ya? Pero todas son hemostáticas. Entonces el modelo es similar, pero va a variar. El objetivo es el calibre del vaso que yo quiera pinzar, ¿ya? Muy bien, acá esta es una pinza de, ¿qué me han dicho? No, era la que estaba ahí en el... ¿Cómo me han dicho que se llama? No, vale, no. Espérate.
Este es Morphy. No, no era Morphy. No, tiene otro nombre. Era No me acuerdo. Lower no. Tampoco, no. sí, era Lower. No. Dijo Lower. Bueno, esta pinza, a ver, la Mixter no. Murphy, la Murphy tiene las ranulitas hasta por acá. Pero la Morphy es más. Es más, no, la Murphy, no, la Mixter es acodada. La Mixter es así ángulo recto. Hay unas pinzas que son para el día, pero no tendrán. Este de acá es un ángulo recto. Esta es una Mixter, ¿ya? Las Murphy también son similares a estas, según dicen que se llaman Lower. Pero hay unas Murphy que también son así, ¿no? Las Murphy que son para vasos sanguíneos delgaditos, sobre todo en la vía biliar, ¿no? Se utilizan. O también estas se emplean para profundidades. Las piezas de Mixter son para vía biliar, para disecar el conducto cístico, ¿no? Pinzarlo entre dos pinzas y ligarlo, ¿no? En una colestectomía, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo tengo un trauma penetrante de un paciente grande, obeso, y quiero hacer hemostasia de algo, y no me alcanza esta, por ejemplo, ¿no? Para llegar a donde yo quiero llegar, utilizo perfectamente estas, ¿no? Para hacer la hemostasia, pinzar y hacer mi nudo, ¿no? Hacer mi nudo. ¿Esta se llama acodada? Pinza de Mixter, doctora, Mixter. Pero todo el mundo le conoce como ángulo recto, ¿no? O también otra le dicen acodada, otra le dicen codo, ¿no? Pero ya son nombres domésticos, pues, ¿no? Así como decir tu chapa. No. Bueno, sigamos con los instrumentos. Entonces, estos son todos los instrumentos de hemostasia, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta también que para la hemostasia se utiliza el electrocauterio. Piden un electrocauterio, dile. El electrocauterio es un aparatito que tiene su cordón, que viene, la electricidad viene de un aparato que se llama Bowie, que se pronuncia Bobby, ¿no? Y se conecta ahí, al paciente se le pone una placa aislante para que no le pase la corriente con gel, ¿no? Y el electrocauterio tiene dos objetivos, es como un lapicito y que tiene una punta especial para hacer disección. Tiene dos botones, uno para disecar, para corte y coagulación. Entonces actúa como un bisturí y también, si yo veo que está sangrando algo, cojo mi pinza de disección, ¿no? Y comienzo inmediatamente a cauterizar, en lugar de estar cogiendo, pinzando y atando, ¿no? Porque si no tuviera eso, si no tuviera mi electrocauterio, tuviera que hacer, a medida que yo... ¿Necesitas todo el equipo completo? No, solamente el... Solo el electrocauterio. Sí, el lápiz. ¿Ya? Entonces, si es que no tengo electrocauterio, tengo que ir haciendo así mi hemostasia. Voy abriendo, veo un vaso sanguíneo, lo cojo así, ¿no? Siempre con una pinza de disección y se coge la puntita, ¿no? Y hago mi punto. Esa es la manera de hacer hemostasia cuando voy cortando, no tengo electrocauterio. Pero si tuviera electrocauterio, entonces a medida que estoy haciendo la incisión y veo un punto sangrante, cojo así, ¿no? Cojo el electrocauterio, pongo acá el electrodo y quema ahí. O directamente quemo, ¿no? Y ya me evita un montón de amarres, de nudos y además de dejar material extraño, ¿no? Dejar material extraño. Siempre cada sutura es un material extraño, ¿no? Para el organismo. Bien, entonces, ¿qué más? Esta es la pinza de Fester o de anillo también se le llama, miren. Es atraumática completamente, como les decía. Hay de diferentes tamaños, siempre todas son de diferentes tamaños, ¿no? Para pediátricas, y más grandes. Hay rectas y curvas también, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer por ejemplo, como les decía, mi vesícula, lo cojo ¿no? Por ejemplo, supongamos que cojo de acá del fondo, ¿no? Le tomo el eso por ahí, ¿no? Y entonces yo voy disecando y me permite manipular sin dañar la pared de la vesícula, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer con mis alumnos en una cirugía laparoscópica, con una pinza de cocodrilo, ¿no? De crocodile, entonces cogieron la vesícula y como estaba pues bien inflamada y estaba friable es un tejido muy delicado, que apenas lo topa se abre, se rompe. Entonces, la crocodile, que es traumática 100%,
¿no? Se abrió la vesícula y salió cantidad de barro biliar con pus, ¿no? Terrible. Bueno, pero para eso hay, por ejemplo, hubieran utilizado ¿qué otro tipo de...? Hay otras pinzas, ¿no? Que evitan que traumaticen la pared de lo que yo estoy trabajando y poder desecar perfectamente. ¿Tienen o no tienen? Ah, ya está. Acá está. Perfectamente. Entonces, miren. Este es el electrocauterio. Entonces, este de acá va enchufado a la máquina. Es un Bowie, ¿no? Y acá tenemos, para que no se me caiga, por ejemplo, ya, lo voy a poner aquí, supongamos que está en la mesa, ¿no? Entonces va a ser acá. Si yo lo dejo ahí, y en cualquier momento, ¡prac!, se va a caer acá, ¿no? Entonces, para que no se caiga, yo con mi pincita de Backhaus, ¿no? Backhaus, hago esto. No, agua sabe, mira, así. Hago esto. Y queda fijo ahí, no se va a caer fuera del campo estéril, ¿no? También estas Backhaus sirven, por ejemplo, para una manguera de succión. Supongo que es una manguera de succión. Imagino que es una manguerita. Entonces, si yo quiero ponerlo dentro de mi campo estéril para que no se me caiga, ¿no? Hago esta maniobra. Y queda ahí mi manguera de succión, con mi cánula de Yancagua, no se me cae. También para eso sirve, no solamente para los campos, sino para fijar algún material instrumental que se me pueda caer fuera de mi campo. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces el electrocauterio, como les decía, tiene dos botoncitos, uno que dice Cut, que se seca cuando yo quiero hacer corte, utilizo corte. Veo un vasito que está sangrando, y con mi pinza de disección, siempre con mi pinza de disección, hago esto. Machuco acá, pongo acá, y le va a pasar la corriente acá y va a hacer la coagulación. O directamente, ¿no? Voy haciendo la hemostasia. Entonces, eso de acá es el electrodo, ¿no? Hay electrodos, este es uno estándar, hay unos electrodos bien largos, ¿no? Largos para profundidades. Por ejemplo, yo tengo una parte del hígado que está sangrando, ¿no? Bien profundo, entonces no me alcanza para llegar hasta donde yo quiero hacer la hemostasia. Entonces pido el electrodo largo, ¿no? El largo. Y también hay algunos que terminan en una bolita, hay unos que terminan en una partecita cuadradita, ¿no? O terminan en una bolita. Por ejemplo, si quiero hacer el hígado, por ejemplo, con largo, pero que tenga aquí una bolita redonda, que no tenga esta puntita, porque puedo traumatizar más al hígado, ¿no? Con el hígado es tan delicado, o el vaso, o cualquier cosa, riñón, etcétera, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, que sea atraumático, ¿no? Atraumático. Entonces el electrocauterio, ¿no? Cortar, coagular, corte y coagulación. Eso ahorra un montón de tiempo quirúrgico, es fabuloso, a mí me encanta. Yo no puedo trabajar ahora sin el electrocauterio, ¿no? Porque convulsiono. No es que ahorra un montón de tiempo, sino que tiene que estar ligar, amarrar, no pinzar, amarrar, pinzar, amarrar. Entonces, esto me ahorra un montón de tiempo. Y antes de cerrar la cavidad abdominal, como les decía, siempre revisar la hemostasia, secar los puntos que están sangrando, pinzarlos, ligarlos o coagularlos. Y antes de cerrar también la pared abdominal, también bonito. La revisión de la hemostasia. La hemostasia es fundamental, ¿no? El éxito de una intervención quirúrgica, y dentro de todas las intervenciones quirúrgicas, el éxito de una hernioplastia, ¿no? Es una cirugía tan bonita, es la hemostasia, porque si tú das hemostasia, se va a hacer un seroma, ¿no? Un hematoma, pues va a seguir sangrando algún vasito por ahí, entonces al otro día viene el paciente con herida hinchada, dolorosa, ¿no? Equimótica, y vas a tener pues que lamentablemente abrir un punto para drenar el hematoma, ¿no? Entonces toda tu estética que has hecho en tu hernioplastia, pues se va al tacho, ¿no? Entonces la hemostasia es fundamental en cualquier intervención quirúrgica. Ahora es una perfecta colectotomía abierta, ¿no? Pero al otro día el paciente con dolor y ya signos de irritación peritoneal, le tomas hemoglobina, ha bajado de 10 a 8, entonces le das una ecografía, encuentras líquido libre. Entonces no te queda más que regresar a la quirófana para hacer la revisión de la hemostasia, ¿no? Entonces, un paso tan simple y que te demora pues 1, 2, 3 minutos, 4 minutos.
Entonces la reducción de hemostasia es fundamental, ¿ya? Para cualquier, por ejemplo, si ustedes quieren tener una herida profunda, ¿no? En el muslo, por ejemplo. Entonces el músculo es súper recontra sangrante, ¿no? Entonces tienes que hacer hemostasia, ¿no? A veces también hay puntos hemostáticos que podemos poner, ¿no? Porque a veces no se puede ligar. Tú ves un punto que sangra, y tú le pones la mosquito y sigue sangrando, ¿no? Entonces, ¿qué haces así? Tú simplemente agarras un punto y haces un punto hemostático. Dentro de ellos tenemos un punto en X, ¿no? Los puntos en X son hemostáticos. Entonces, otra forma de hacer hemostasia, una es pinzando y ligando, la otra con el electrocauterio y la otra es con puntos hemostáticos. Y por ejemplo, si es que es en vísceras sólidas, por ejemplo en el hígado existen, por ejemplo, ¿no? Algunos materiales que tú los colocas ahí, que son unas laminitas, así por ejemplo, ¿no? Gelfon, por ejemplo, ¿no? Que hacen hemostasia. Tú pones en la zona donde está sangrando y se adhiere ahí y hace hemostasia. Entonces, supongamos que tengo un punto sangrante, ¿no? Acá. Entonces, el punto sangrante es acá, ¿ya? Entonces yo voy a poner un punto en X. Entonces, cojo así, cojo así, ¿no? Y luego me toca de acá para acá, como una X igualita, de acá hasta acá, y hasta la X. Entonces el punto que está sangrando está acá en el centro, ¿no? Al atar, 1, 2 lazadas. El punto que estaba sangrando queda ya cerrado. La otra lazada es al revés. La primera fue así, 1, 2. La otra es así, por acá. El primer nudo es con dos vueltas, ¿no? 1, 2. Y el resto de nudos es con una sola. Y vas alternando. El tercer nudo para allá. Si es nylon, 5 nudos. De nuevo para acá. Y de nuevo para allá. Y se finí. Entonces, era el nylon. Es una forma de hacer hemostasia con puntos en X, ¿no? O también en puntos en U, ¿no? Que es igualito que una U, ¿no? Pongo acá está sangrando, entonces pongo así, pasar. Y así. Y es como si hubiera hecho una U, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces hago mi nudito. 1, 2. Tenemos que estirar. Y queda ahí. Más adelante. Una para acá. Otra para allá. Otra para acá. Si es que nylon, 5 nudos. Bicril, Dexon, puede ser 2 nudos. Seda, 3 nudos. ¿Ya? Ok, entonces son formas de hacer hemostasia también, ¿ya? Ok. Ahora, yo tengo un paciente con un trauma de abdomen cerrado, con un gran hemoperitoneo y con una gran lesión en el hígado que no para de sangrar. El paciente también llega en shock hipovolémico, entonces, ¿cómo haría yo la hemostasia? Si yo comienzo a aspirar con el cauterio coagular, sigue sangrando y el paciente se va a morir exsanguinado, ¿no? O si le pongo puntos, con eso se rompe, es una catástrofe. Entonces, ¿cómo hago hemostasia? Simplemente con un sistema que se llama, con una técnica que se llama packing hepático. ¿Por qué me he puesto ganas de mujer? Pie de gasas. Por favor, Juan, son para el packing, son gasas grandes, se llaman dressings, ¿no? Y entonces se colocan sobre el área que está sangrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las que fuesen necesarias para hacer la hemostasia. Y se deja ahí. Se cierra la pared abdominal con una técnica de abdomen abierto, ¿no? Que puede ser una de las técnicas de abdomen abierto. Uno es cerrar solamente la piel, ¿no? Hasta que mi paciente vaya a la UCI y se recupere de todo su choque hipovolémico, de la hipotermia que ha tenido y de la acidosis que ha tenido.
¿no? Y entonces, porque esos son brazos de la triada de la muerte, va a tener acidosis, hiperlactatemia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el pacientito lo manda a la UCI para que reviertan todos esos, ¿no? La hipotermia, la acidosis, que esos dos factores van a desencadenar coagulopatía, ¿no? Entonces el paciente va a seguir sangra y sangra y sangra. Cuando el paciente entre en la triada de la muerte, va a seguir sangrando porque va a haber coagulopatía, o sea, va a haber disminución de todos los factores de la coagulación, ¿no? en todo el organismo, y va a seguir sangrando. No hay todos los elementos que yo necesito para que se haga el coágulo. Entonces el packing hepático es, y que lo vamos a ver cuando hagamos la técnica de los chanchitos cuando esté con mi grupo, ¿no? Entonces se coloca uno, ponte que acá está el hígado está sangrando, ¿no es cierto? Sangre, entonces nada. En el que haces el packing hepático, ¿no? Colocas uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, ¿ya? Y para de sangrar. Entonces, una vez que para de sangrar, aspiras todo, cierras la piel. Inmediatamente el paciente va a la UCI, 48 horas después, que ha revertido todo, la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia, etc. Sus parámetros están estables, regresa a quirófano para retiro del packing hepático. Una cosa básica, doctores, en la instrumentación quirúrgica es cuántos dressings le dejan dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Y para cualquier intervención quirúrgica, antes de cerrar la cavidad abdominal o cualquier cavidad torácica, el cráneo, etcétera, contar cuántas gasas hay. Antes de, por eso la instrumentista es la que va a contar las gasas en voz alta con la circulante, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Con ellas van a contar las gasas. Entonces, se dejaron tantos dressings, punto. Por ejemplo, si es que el packing puede ser acá, si necesito acá también otro packing, si está sangrando el vaso, quiero salvar la vida de mi paciente, son técnicas de control de daños en cirugía, se llama, ¿no? Damage Control Surgery, que se utilizan cuando el paciente está chocado, o sea, tiene un choque hipovolémico por un trauma severo de alguna víscera sólida intraabdominal. O también cuando hay traumas pélvicos, ¿no? Antes solamente era para el hígado, pero ahora se ha extendido también para cavidad abdominal, ahora para tórax, para todos se emplea aquí, ¿ya? Entonces, cuando ya se solucionó, ya 48 horas después el paciente está estable, le han puesto sangre, le han puesto de todo, y está muy bien, ya tiene su hemoglobina bien, ya el choque ya no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Regresa a quirófano, retiro los puntitos de piel. Otra técnica de abdomen abierto, doctores, es dejar una bolsa de Bogotá, ¿no? La bolsa de Bogotá es un plástico estéril, una bolsa plástica que puede ser una bolsa que recojo la orina, colectora de orina, ¿no? Que por ejemplo acá está la incisión, entonces yo le coloco ahí, abdomen abierto completamente y le suturo a la piel, ¿no? Todas las vísceras están expuestas a eso. ¿Ya? Es otra técnica de abdomen abierto, ¿ya? Que se llama la bolsa de Bogotá. ¿Por qué se llamará la bolsa de Bogotá? Porque fue inventada en Bogotá por un residente de cirugía de segundo año que tuvo en una guardia de esas tormentosas en las épocas de la guerra de las guerrillas, de las FARC, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional. Ahí llegan, pues, hay un hospital que tiene 450 camas exclusivamente para trauma en Colombia. Colombia es un centro de referencia para ir a hacer trauma, ¿no? Y no trauma de traumatología de los huesos, sino todos los traumas, todos, desde la cabeza hasta los pies. Entonces él tuvo un paciente que le había caído una descarga de ametralladora, ¿no? Hace el control de los daños del abdomen y le faltaba un pedazo de pared abdominal, ¿no? Había destruido la pared abdominal. Entonces se le ocurre a él eso, le pone un plástico ahí y lo sutura. Y fue bien el paciente, ¿no? Después el paciente paulatinamente ya le haría su injerto, etc., ¿no? Pero salvó la vida del paciente. Entonces la bolsa Bogotá. Muy bien, digamos. Entonces, cuando ya cumplí mi objetivo, ya no sangra y el paciente está ok, etc., regresa a quirófano y se retiran el packing. Se van humedeciendo las gasas con agua tibia y se retiran los packing, ¿no es cierto? Se retiran los packing, constatas que ya no sangra. Si sangrase todavía algo y que tú le haces demostrar si sigue sangrando, le haces un repacking, ¿no? No hay problema. Un repacking y le dejas de nuevo su abdomen abierto y lo mandas a 48 horas después de nuevo a la UCI. Regresa. Generalmente el día del segundo, cuando vas a retirar, está la hemostasia hecha del hígado y el paciente se salva, ¿no? Son técnicas para salvar la vida del paciente.
¿ya? Que se usan en circunstancias extremas, ¿no? Uno cuando hay gran sangrado y la otra es cuando hay gran contaminación de la cavidad abdominal por perforaciones intestinales múltiples, por ejemplo, ¿no? O por una peritonitis masiva de una apendicitis en un paciente con inmunodeprimido, por ejemplo, ¿no? Que dejas el abdomen abierto. Entonces, la técnica de abdomen abierto es una técnica de control de daños en cirugía. ¿Qué daños controlamos? Dos: la hemorragia masiva y la otra es la gran contaminación de la cavidad abdominal. Si yo, por ejemplo, tuviera un paciente con arma de fuego, el arma de fuego, miren, lesiona los intestinos, pero como no tienes idea, por allá, por acá, ¿no? Entonces, hay múltiples lesiones. El arma de fuego no solamente es que pasa por un solo intestino, y no como los intestinos están así, entonces pasan así, ¡proc! Entonces, hay un gran segmento de intestino que está comprometido. Entonces, se secciona ese segmento y caca pues por todos sitios, ¿no? Porque escapa la caca, ¿no? La contaminación. Entonces, resecas el intestino que tiene todos los huequitos, ¿no? Amarras este huequito de acá, lavas la cavidad abdominal con 5 litros de clorhidrato tibio, ¿no? Y abdomen abierto, ya sea cerrar piel o ponerle una bolsa de hoja, ¿ya? Entonces lo mandas al quirófano, a la UCI, porque el paciente está con shock séptico, no es shock hipovolémico, no es shock séptico. Entonces lo mandas a la UCI y 48 horas después regresas a hacer ya el control definitivo de daños, se llama, porque primero fue control de daños nada más, de lo que les podía matar a mi paciente, ¿no? Entonces ya se escaseó del intestino, entonces vengo acá y veo si estoy ok, le hago anastomosis terminal, ¿no? Entonces ya, y cierro la pared por planos, le hago lavaditos y cierro ya por planos hasta acá, ¿no? En eso consiste la cirugía de control de daños, que hemos hecho así entre paréntesis, ¿no? de soslayo para este tipo de técnicas que podemos, ¿no?, utilizar. Están escritas en la literatura. Bueno, estamos en la hemostasia, ¿no es cierto? De la hemostasia nos hemos saltado al packing hepático, que es una forma de hemostasia en el tramo severo, ¿ya? Muy bien. Sigamos, entonces las pinzas hemostáticas, después tenemos las pinzas de prensión, ¿no? Las pinzas de prensión son, acá hemos dicho, las Babcock o Baycock, ¿no? Babcock en castellano y Baycock en inglés. ¿Ya? Las Alice, que tienen sus muelitas, ¿ya? Las Alice también pueden ser curvas. Hay Alice un poco curvas también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Son de prensión, ¿no? Las Backhaus, las tijeras están por acá. Ya, sigamos. Luego tenemos la cánula de Yankauer, que es para aspirar. La cánula de Yankauer conectada a una manguera estéril generalmente, que se conecta a un sistema de aspiración que generalmente es empotrado. O a veces son unas así de esas, ¿no? Que no, mira, tiene la característica esta. Tiene la oliva, ¿no? Que se sale. ¿Para qué? Para poder lavar todo lo que está por acá, la pus, la caca, la sangre, coágulos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que hay aire comprimido también para, ¿no?, poder sacar, movilizar, remover todo lo que queda contenido acá, ¿no? Entonces, cuando ustedes les entreguen la cánula, esto acá se embona acá, ¿no? Cuando ustedes le entreguen la cánula de Yankauer, tienen que asegurar que esté bien cerrado. Porque una vez que están aspirando y el paciente está grave, que se va a morir, etcétera, y se queda la oliva dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Así. Por eso cuando les entreguen, tienen que ver, a veces le entregan así porque se ha perdido la oliva, pero se ha perdido por ahí cuando lavaban, etcétera, ¿no? Pero te la entregan así. Entonces cuando tú después te das cuenta y dices, ¿y ahora? Te queda la duda. Por eso siempre hay que revisar todo. Antes de comenzar tienes que revisar todo tu material. ¿Me habrán dado con la oliva está quedando en la barriga del paciente? ¿No? Hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso siempre uno tiene que ser siempre muy, muy, muy cuidadoso. En cirugía debemos ser, como le decía a alguno de mis alumnos, paranoicos. Obsesivos compulsivos, ¿no? En el cuidado para mi paciente, porque el objetivo de nosotros es ver el bienestar de nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, de la cánula de Yankauer que se conecta, etcétera, ¿no? Hay más pequeñas para cirugía pediátrica, ¿no?
y también para cirugías, por ejemplo, de cerebro, ¿no? De intracraneales. No vamos a meter esta canulaza, pues hijo, acá imagínate cuántas millones de neuronas le matarías con una aspiradita, ¿no? Entonces tiene que ser adecuado todo el sistema. Ya, sigamos. Luego tenemos, ¿qué más? La licencia de acá. Las pinzas de sesión hemos visto, los separadores, ¿ya? Miren, estos separadores, miren, ¿eh? A ver, son Faraday. Sí son Faraday. Pero hay más chiquitos, también hay diferentes tamaños, ¿ya? Hay más chiquitos. Casi no, ¿no? Pero acá ustedes van a notar, bueno, el verdadero Faraday, porque hacen hechizos. El verdadero Faraday es más delgadita esta valva de acá. Más delgadita y más cortita. Y esta de acá es más larga y más larga, o sea, más larga y más anchita. El verdadero Faraday. ¿Ya? Si quieres, cuando ustedes revisen, ¿no? Van a ver que el Faraday. Estos de acá, cuando son gordos, los dos son del mismo grosor, del mismo, ¿no? Y del mismo tamaño, se llaman de Faraday. Separadores de Faraday, ¿no? Los de Faraday, esos son de Faraday realmente. Los de Faraday son diferentes. También tienen, dile que te dé un separador de Faraday, porque me ha dado Faraday. ¿Ya? No entiende ella, que es lo mismo. Estos son los separadores de Richardson, ¿ya? Richardson, son valvas para separar la pared abdominal. También pueden utilizarse para cirugía vaginal, ¿no? Para cirugía vaginal también pueden utilizarse, ¿no? Los Richardson. Tienen una valva. Se parecen a los Faraday, mira, ¿no? Tienen una más chiquita y más delgadita, ¿no? Y acá más gruesa y más larguita, ¿no? Bien parecidos a los Faraday, los Richardson. ¿Ya? Luego tenemos los separadores de Diver o de Haber, se escribe de Haber, se pronuncia Diver, ¿no? Que son para grandes laparatomías, ¿no? Hay de diferente tamaño también, para la cirugía pediátrica, medianos, son los grandes, hay unos medianos. Espérate un ratito, no. Entonces, miren, estos son los de Diver, ¿ya? Para cuando separar, pues, las vísceras cuando estoy trabajando, ¿no? Resecando algo, ¿ya? Entonces, hay de 3, son 3, los juegos son de 3, ¿ya? Entonces, ¿qué va a variar? Va a variar esto, va a variar la angulación, ¿no? Hay uno un poquito menos estirados y otro un poquito menos estirados, menos, ¿no? Esta angulación, ¿ya? El juego es de